Con la cirugía bariátrica, los pacientes logran tener un estómago más pequeño, se sienten satisfechos con menos alimento y no serán capaces de comer tanto como antes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Gloria Contreras y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión. Lo invito a que se quede con nosotros porque fíjese que el día de hoy vamos a hablar acerca de la cirugía bariátrica y para explicarnos de qué se trata esto, le doy la bienvenida al doctor Jorge Ramírez Velázquez. Él es cirujano bariatra. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Doctor, ¿qué le parece si empezamos por definir qué es la cirugía bariátrica? Perfecto. Mira, es muy importante, ¿no? Hablar y saber exactamente qué es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica o cirugía metabólica, que es el nuevo nombre, es cirugía que hacemos por mínima invasión, por pequeños hoyitos o perforaciones en el abdomen y donde buscamos hacer cambios en el tubo digestivo, ya sea resecando un poco de estómago o haciendo una conexión con el intestino para lograr que el paciente recupere su calidad de vida con pérdidas de peso maravillosas del exceso de peso después de estas cirugías bariátricas. ¿Y en qué pacientes está indicado, doctor, este tipo de procedimiento? Las indicaciones en cirugía metabólica o bariátrica han ido creciendo enormemente. Obviamente sabemos que el mejor tratamiento, y casi como te explicaba, que el único posible para el paciente que tiene una obesidad severa es la cirugía bariátrica. Y dependiendo de las características del paciente, elegimos entre uno u otro procedimiento. Si tiene reflujo, si tiene diabetes, si tiene un exceso de peso, lo que hablamos nosotros de super obesidad, o si es un caso no tan severo. Todas estas variables se vuelven muy importantes a la hora de decidir qué cirugía hacer. Aquí lo hacemos todo el paciente que tiene obesidad mórbida o severa y hoy en día hablamos de la cirugía metabólica en obesidad grado 2 y en algunas ocasiones grado 1 si tienen diabetes tipo 2 asociada. Claro. Porque es un método de control de la diabetes, yo diría que es el mejor método de control de la diabetes tipo 2 en el paciente que tiene obesidad asociada. Claro. Doctor, hay pacientes que ya tienen esta obesidad mórbida y que llegan a tener ya problemas del corazón. Claro. Aún teniendo esos problemas del corazón, ¿son candidatos a la cirugía? Claro, al contrario, es más imperativo operar estos pacientes. Siempre hay una línea, ¿no? Claro. Hasta donde se puede. Pero cuando el paciente tiene muchos de estos problemas están asociados a la obesidad. Es decir, el paciente puede tener apnea obstructiva del sueño, puede tener cardiopatía isquémica, problemas isquémicos del corazón, puede tener problemas de hipertensión pulmonar. Todos estos son problemas del sistema circulatorio que solo se van a componer si el paciente tiene una pérdida de peso acelerada. Es por eso que lo que hacemos es, siempre que tenemos un grupo de cirugía bariátrica, y se debe hablar así de grupo, debe haber muchos especialistas para detectar cuáles son los problemas del paciente con obesidad, entendiendo que la obesidad es una enfermedad. Claro, sí. Y compensar todas las enfermedades que el paciente pueda tener alrededor de su obesidad para llegar al mejor estatus y poderlo operar de una manera segura. Claro. Doctor, fíjese que les tengo la historia de una mujer, ella se llama Gloria y afortunadamente logró bajar más de 60 kilos después de la cirugía bariátrica. Ya tiene algunos años que se lo hicieron, pero afortunadamente las cosas están muy bien para ella. Vamos a ver su caso y regresamos. Durante gran parte de su vida, Gloria vivió con problemas de obesidad. A pesar de seguir diferentes dietas para bajar de peso, nunca lo logró. Al contrario, conforme pasaba el tiempo, iba ganando más kilos. El máximo peso que tuve fue de 136 y cuando me sometí a la cirugía bariátrica eran de 124. Siempre fui como una niña promedio y a partir de mi embarazo fue cuando subí. Y nunca hacemos lo que debemos, ir con un médico especialista. Entonces yo nunca fui y seguí subiendo. La mirada cuando eres obeso, la mirada de la gente es lasciva y burlona. Además de las consecuencias en la salud que le trajo la obesidad, Gloria también sufrió muchos problemas emocionales que deterioraron su autoestima. En mi embarazo subí 22 kilos,
Y aparte nació mi hijo, pero yo ya no bajé. Al contrario, seguí subiendo, tenía depresión, tenía ansiedad, no sabía comer, estás pensando constantemente en tus problemas y te refugias en la comida. Lo primero que haces es pararte, buscar y lo primero que encuentras te lo comes. Debido a su estado de salud, Gloria fue candidata a someterse a una cirugía bariátrica, en la que se realiza una modificación del tracto digestivo, ya sea estómago, intestino o ambos. Que hoy por hoy la hacemos por vía laparoscópica, esto es con una cámara y con 5 heridas pequeñitas, lo que hace que en 2 días los pacientes estén de vuelta a su casa. Gente candidata a esta cirugía es cualquier persona que tiene un índice de masa corporal arriba de 40, eso ya se le llama obesidad mórbida, o si tiene 35 de índice de masa corporal, pero ya tiene alguna enfermedad, digamos diabetes, hipertensión, triglicéridos, que son las principales, ya lo hace candidato. El objetivo principal de la cirugía bariátrica es evitar que las personas pierdan la vida por las complicaciones ocasionadas por la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Si a tu estómago tiene una capacidad de 1,5 litros, vamos a decir, normalmente el estómago queda de 30 mililitros. Yo siempre le digo a los pacientes, para que me entiendan, es del tamaño de un vaso tequilero. El estado de salud de Gloria ha mejorado considerablemente después de perder 72 kilos. Ahora solo pesa 64 kilos gracias a la cirugía bariátrica y a los cambios que ha hecho en su estilo de vida. Tienes que aprender a hacer ejercicio, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a disciplina de tiempos, de horarios. El día de hoy yo me siento bien, estoy contenta con lo que he logrado. Informó Gloria Contreras. Bueno, doctor, vemos el caso de Gloria y afortunadamente pues todo le cambió a ella, ha mejorado mucho incluso su estado de ánimo, el aspecto físico, todo el estado emocional y la vida, la salud por completo. Doctor, quisiera que me platicara un poquito acerca de los riesgos que hay en ese tipo de cirugía. Ese es un tema fundamental, sí. Gloria. Tú sabes que hay muchas historias alrededor de la cirugía bariátrica y desgraciadamente muchas son ciertas. Toda cirugía tiene riesgos, sí, claro. Es normal. El estado actual de la cirugía bariátrica es muy seguro. Los riesgos se deben de ir minimizando y por eso es tan importante que el paciente tenga una preparación. La clave es entrar en centros serios de cirugía bariátrica para minimizar los riesgos. Cuando nosotros hacemos la preparación del paciente, esto es una nutrición perioperatoria, con vitaminas, proteínas, el estudio, como te decía, del neumólogo, el cardiólogo, la psicóloga, muy importante en este proceso, pues minimizamos los riesgos. Se dice que hasta el 94% de los riesgos se van a ver decapitados si el paciente tiene una preparación adecuada y acepta el programa. Igual, muchos de los riesgos que se tenían era cuando había que convertir a estos pacientes a cirugía abierta. Hoy pues es cirugía laparoscópica o de mínima invasión. Díganos cómo es esa cirugía, doctor, la laparoscópica. La laparoscopía es hacer la misma cirugía que hacíamos, pero sin abrir la pared abdominal. Entonces lo que hacemos es, haz de cuenta como tu lapicero, metemos unos trocars, que son unos introductores por donde vamos a entrar pinzas para hacer el grapeo y la sutura a través de toda la pared abdominal. Entonces esto favorece que no haya sangrados muy grandes, que no haya hernias, claro, mucho menor dolor posquirúrgico. La recuperación también. Que el paciente, estos pacientes están caminando a las 6 horas de su cirugía. Y además, en el estado actual de la cirugía bariátrica y metabólica, pues son cirugías que ya no duran tanto tiempo. Claro. Son cirugías que pueden ir desde 1 hora hasta 2 horas. Y en los casos más difíciles, que son casos de reintervención, de conversión de un procedimiento a otro, podrían llegar a 3 y hasta 4 horas. Esos son los estándares de tiempo, entonces ya no son cirugías tan largas. Y bueno, esto favorece la recuperación del paciente. Entonces los riesgos, gracias a Dios, hoy han disminuido enormemente. Siempre estamos expuestos a cualquier eventualidad y bueno, ahí es donde el grupo multidisciplinario tiene que estar muy pendiente para detectar cualquier complicación, que no siempre deben ser quirúrgicas,
Pueden ser quirúrgicas, pero pueden ser pulmonares, pueden ser respiratorias, el paciente puede tener problemas en las piernas o coágulos en las venas, y bueno, para eso se toman todas las precauciones pre y perioperatorias para disminuir esta incidencia de riesgos. Para eso es todos los estudios, todos los exámenes que hacen previamente, toda la preparación. Que son muy importantes, muy importantes. Muy bien. Platíqueme de qué depende el procedimiento que se va a elegir para los pacientes en la cirugía bariátrica. Esta es clave. Hoy en día hay recomendaciones que se deben cumplir con cada uno de los pacientes. Es muy frecuente, yo te diría que el 100% de los pacientes llegan preguntando por un procedimiento en particular. En realidad son más bien las características del paciente que deben determinar qué tipo de cirugía se le recomienda. Y lo que nosotros solicitamos encarecidamente a los pacientes es que se dejen aconsejar por el grupo de expertos. Por poner un ejemplo, uno de los procedimientos que más se realiza en el día de hoy en el mundo es la gastrectomía formadora de manga o manga gástrica o sleeve gastrectomy se conoce. Y esto es muy interesante porque reseca el fondo gástrico donde se produce la grelina, y esto tiene que ver muchísimo en la forma en que el paciente presenta el apetito y el tipo de alimentos que elige. Pero por otra parte sabemos que si el paciente tiene un problema de reflujo severo, puede no ser el mejor procedimiento para el paciente porque la manga en sí puede producir reflujo. Entonces, si el paciente tiene un reflujo severo, probablemente le vaya mucho mejor en cuanto a calidad de vida con un bypass gástrico o con un mini bypass gástrico, que serían las otras dos técnicas que más utilizamos. Y finalmente el resultado de peso va a ser muy similar con uno o con otro procedimiento. Hay una gran tendencia mundial hacia la gastrectomía en manga, por el tipo de cirugía donde hacemos un tubo gástrico y resecamos esta parte del apetito. Inclusive, o sea, se quita esa parte que nos produce el apetito, doctor, sí, completamente la que todos quisiéramos no tener, ¿no? Y aparte, doctor, por ejemplo, ¿cuánto le cabe al estómago, más o menos? Alrededor de 150 mililitros. ¿Y cuánto le va a quedar después de una operación como esta? 150 mililitros 150 es lo que quedaría. Es lo que queda, pero ¿cuánto cabe? El estómago puede ir de 1 litro, litro y medio, 2 litros, depende mucho de la capacidad. O sea, de 1 a 2 litros a 150 mililitros. Sí, pero la maravilla de estas cirugías y donde radica el éxito es que el paciente no tiene el mismo apetito después de la cirugía. Cuando hacemos las modificaciones intestinales, el paciente se modula el apetito y entonces tiene saciedad temprana, elige alimentos diferentes, claro, puede tener antojos y en algún momento de su vida los va a poder comer, pero en la fase inicial hay una gran potencia en cuanto a saciedad del paciente, y es lo que favorece que el paciente coma poco, se llene fácil y que lleve una dieta mucho más adecuada, porque finalmente ahí es donde radica el éxito de esta cirugía, como Gloria, no está nada más la operación, sino lo que ella haga después. Doctor, ya se nos terminó el tiempo. Me dio mucho gusto que haya venido usted aquí con nosotros. ¿Quiere dar algún teléfono, doctor, algún lugar donde lo podamos localizar? Bueno, la página donde nos pueden localizar es www.drjorgeramirez.com o en el 5640-9442. Ahí tendremos los teléfonos para atender a toda tu auditorio. Muy bien, doctor. Lo importante es ir con un médico especialista siempre. Doctor Jorge Ramírez Velázquez, un gusto que haya estado con nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Gloria. Igualmente un gusto haber estado contigo. Y por supuesto, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.